particular, Señor, conmueve nuestro corazón. Entonamos este precioso himno, Señor, pero tenemos que recordar lo que ocurrió en Getsemaní, Señor. Una oración, Señor, que fue dolorosa y que para nosotros, Señor, es esperanzador. Gracias por haberte encarnado, Señor, por mirar nuestra condición, nuestra desgracia, nuestro dolor, nuestra soledad, y hacerte presente en la tierra para traernos la esperanza de la salvación en tu nombre. Así que hoy meditaremos en tu palabra. Te rogamos que hables a nuestro corazón, porque entendemos que nosotros somos los que te necesitamos. Así que dispón de nuestro corazón. Habla tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mis hermanos, por favor. Lastimosamente, hermanos, esta semana, junto con la semana o el tiempo navideño, se ha convertido, hermanos, en una tradición y mercadotecnia. Y pocas personas entienden el significado que hay, hermanos, en poder recordar un evento histórico de la magnitud del sacrificio de Cristo. No se trata, hermanos, de solamente pensar, pobrecito, y hacer un ritual anual, sino de poder entender que ese sacrificio fue por causa mía. Yo no necesito acompañar con mis sufrimientos, hermanos, todo el perfecto sacrificio de Cristo, puesto que Él lo hizo todo y Él lo hizo perfecto. Lo que Él está esperando, hermanos, es que entendamos que Él es todo para nosotros. Que podamos establecer una relación personal, fresca todos los días. Usted no necesita, hermanos, ni de un pastor, no necesita de un cura, no necesita de un rabino, no necesita de un gurú. Usted puede acercarse a Dios, porque Jesús se acercó primero. Y al hacerlo, hermanos, nos hace saber el amor de Dios de una forma única, maravillosa. Y esta semana, hermanos, en la que, pues, providencialmente podemos recordarla a nivel mundial, hermanos, es para que en nuestra conciencia entendamos el valor que tuvo nuestra salvación. El hecho de saber que delante de Dios hoy puedo levantarme y decir: Señor, me siento perdonado. No es por lo que yo hice, es porque creo en lo que hizo Jesucristo. Porque es por sus llagas, dice Isaías, que nosotros hemos sido sanados. Ahora tenemos una semana interesante, hermanos. Pocos saben la actividad de esta última semana. El primer día, hermanos, que es el domingo, se le conoce en la Biblia como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En la Biblia no existe el domingo de Ramos. En la Biblia existe el día de visitación. ¿Cuál es el día de visitación? Cuando Jesús entra en Jerusalén como rey. No fue la primera vez. Jesús ya había entrado muchísimas veces a Jerusalén, pero en esa ocasión, hermanos, fue proclamado el rey. Así que es lo que hace la diferencia. Después, hermanos, tenemos el día lunes, que vendría siendo el día de autoridad. ¿Qué ocurrió en ese día? Bueno, el Señor Jesús limpió el templo. Y recordemos, hermanos, que cuando limpia el templo, no limpia de un mercado. O sea, no había en el templo, hermanos, vendiendo jitomates y papayas y cebollas. No. Había, hermanos, un negocio de intercambio de monedas. Y la gente empezó a ver eso como un negocio, no como un ofertorio. Después, el día martes, hermanos, está lo que es el día de controversia. El día de controversia, hermanos, es cuando los saduceos, los fariseos, los ancianos, los herodianos llegan y cuestionan la autoridad de Jesús. Y a todos y cada uno les decía el Señor: escrito está. Así que tenemos el día de controversia. Después, hermanos, el día miércoles tenemos el día de retiro, cuando Jesús sale a Betania, a casa de sus amigos, y
pies ungido precisamente previo a lo que iba a ocurrir posteriormente. Y después, hermanos, tenemos el día de comunión. Hoy, lo que podemos recordar, hermanos, obviamente esto es una transposición de semanas. En el pueblo de Israel, hermanos, no se llamaban lunes, martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Pero es la posición de los días. Y entonces, hermanos, un día antes de su sacrificio, el Señor Jesús celebra la Pascua con sus apóstoles. Y en esa celebración, hermanos, Jesús les explica el verdadero significado de la Pascua. Y los lleva al nuevo pacto citado por el profeta Jeremías. Hay un nuevo pacto que no es como el pacto que se hizo con Moisés en el monte Sinaí. Hay un nuevo pacto. Y cuando Jesús, hermanos, toma la copa, toma el pan y lo reparte y les dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, está diciendo, yo soy el pacto de Dios para ustedes. Y entonces, hermanos, el Señor Jesús participa con ellos de lo que en la Biblia es llamada la Cena del Señor. Y participando de ahí, hermanos, se sabe, se dice, hermanos, en el contexto de Mateo, incluso, hermanos, que cantan un himno. Yo no sé qué himno cantarían, hermanos, en esa Cena del Señor. Estaría interesante preguntarle al Señor. Nosotros cantamos en memoria de mí, ¿verdad? Tanto eres. Pero bueno, la Biblia nos dice que cantaron un himno y de ahí salieron a algo interesante. El Evangelio de Juan lo pone un poco más explícito, diciéndonos que les lavó los pies a los apóstoles, les enseñó autoridad. Y saben, Él es el Señor lavando los pies a los apóstoles y les da muchas indicaciones. Pero bueno, tenemos esta oración, hermanos, en particular. Un día, hermanos, en el que el Señor Jesús decide orar de una manera distinta. Él tenía como algo la oración, ¿verdad? Por ahí. Pero fíjense en esto, tampoco en la Biblia encontramos que se tenga que repetir el Padre Nuestro. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Enséñanos a orar, porque Juan el Bautista le enseñó a sus seguidores a orar. Y Jesús les presentó un plan perfecto de oración, que es el Padre Nuestro. Pero cuando Jesús ora por sus apóstoles, ora por la comida, ora en Getsemaní, no vuelve a repetir el Padre Nuestro. No vemos que ese sea el modelo para estar repite, repite y repite. Jesús habla con Dios. Así que nuestra oración delante del Señor, hermanos, debe ser de nuestro corazón a su corazón. Y miren lo que tenemos aquí en esta sección, hermanos. En el día de comunión, obviamente, posteriormente llega el día del sacrificio, que es de la crucifixión, el día de descanso, que vendría siendo el día en que estuvo Jesús en el sepulcro, hasta llegar al día de victoria, que es la resurrección. Pero bueno, estamos en el día de comunión. Ahora dice aquí, hermanos, número 1, para el día de comunión, versículo 39 a 42. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Número 1, hermanos, orando con todo el ser. Miren lo que encontramos en esta parte, hermanos. Se fue, esta parte es muy, muy bonita. Dice, saliendo se fue como solía. Esa parte, hermanos, es la interesante. No fue una oración especial, hermanos. Era un hábito en Jesús orar. Y mire, hermanos, a veces nosotros pensamos que somos gente de oración, porque oramos mucho, pero solo cuando tenemos problemas. Oramos, ¿verdad? Hasta madrugamos, ¿verdad? Antes de que se ponga el sol ya estamos en oración, porque tenemos algo en nuestro corazón: dolor, enfermedad, problemas en el trabajo, problemas en la familia, soledad, depresión, todo lo que quiera. Hermanos, pero como Jesús se nos dice, salió a orar porque esa era su actitud, eso era lo que él hacía. Jesús, hermanos, tenía como hábito la oración. Era una persona, hermanos, que oraba en todo momento. Sí, oró en momentos especiales, claro,
cuando eligió a sus apóstoles. Pasó toda la noche orando. Cuando le dijeron que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes, mandó a sus apóstoles solitos, ¿verdad?, en el barco, y él se quedó ahí para orar. Jesús oraba mucho, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema para nosotros? Es que no oramos como oraba Jesús. Insisto, muchos de nosotros creemos que oramos mucho, pero vamos a ser sinceros. Cada cuándo oramos y cómo oramos y qué le decimos en nuestra oración. El hábito de Jesús era hablar con el Padre Celestial, hablar con su Padre. No era un pliego petitorio, era llegar con Él. Miren incluso cómo empieza esta oración. Dice, y sus discípulos le siguieron. Bueno, vamos a entrar ahorita a la oración. Y sus discípulos le siguieron también. Esta parte es interesante. ¿A dónde va Jesús? Yo no sé si Jesús les dijo, venga, vamos a orar. Jesús salió de allí, y cuando sale, los discípulos dijeron, tenemos que ir con Él. ¿Y sabe qué iba a hacer? Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, ahí viene la indicación, orad que no entréis en tentación. Antes de que Jesús se pusiera a orar, les dio una indicación. ¿Y sabe qué les dijo? Oren para que no entren en tentación. Esto, hermano, traducido o puesto en otras palabras más fáciles, hermano, le está diciendo, oren para que no fallen. ¿De qué manera tenemos que orar, hermanos, por nosotros? Jesús le está diciendo, oren por ustedes. Es malo orar por nosotros. Hay quien dice, sí, eso es egoísmo, primero pongan sus oraciones por los demás. No, hermano, no necesariamente. Si usted tiene una aflicción, claro, llegue con Dios y dígale a Dios lo que hay en su corazón. ¿Sabe qué es lo maravilloso de Dios? Que el que a Él viene no le echa fuera. Así que si usted viene a orar con todo su corazón, ¿qué cree que va a pasar? El Señor recibirá su oración. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Así que le dice a sus apóstoles, hay una necesidad que no deben descuidar. Oren para que sean fieles. Pídanle a Dios que no fallen, que estén alertas, porque va a llegar la oportunidad en que ustedes fallen. Pídanle a Dios fortaleza. Pídanle a Dios fidelidad. No les dice, fíjense, la oración del Señor no es que no les pase nada, ¿verdad? Cuídanos, pídanle a Dios que los cuide, a donde ustedes vayan que los cuide. Jesús les dice, vamos a ser claros, pídanle a Dios que no fallen, que no les fallen a Dios. Martín Lutero decía algo interesante, hermanos. Denme 10 hombres que no le tengan miedo a nada, excepto al pecado, y haremos temblar las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo le tenemos miedo a algo, lo evitamos. Si usted le da miedo a la oscuridad, va a evitar la oscuridad. Si usted le da miedo caminar por una calle sola, oscura y tenebrosa, usted no se va a meter ahí. ¿Qué va a pasar si le tenemos miedo al pecado, hermanos? Lo vamos a evitar. Jesús les dice a sus apóstoles, cuiden esa parte. Piensen en lo que Dios está diciendo y procuren serle fieles. Porque le pedimos a Dios que nos cuide, que nos guarde, pero nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Jesús les dice, ustedes tienen que orar para ser hallados fieles. Y después dice, y Él, el Señor, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas. Solo un tiro de piedra, más o menos, hermanos, calculen ustedes el brazo del beisbolista, ¿va? Son de 10 a 30 metros aproximadamente, es la distancia bíblica, hermanos, de un tiro de piedra. Así que esa fue la distancia que el Señor Jesús estaba de sus apóstoles, y entonces se puso de rodillas, hermanos, y dice que oró. Y viene la oración de Jesús. Esto es lo que le dice Jesús al Padre. Padre, si quieres, hasta ahí nada más. Jesús está diciendo, tu voluntad es perfecta. Si quieres. ¿Se acuerdan del leproso que se acercó con Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme? No le dijo, si puedes, límpiame. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús con una sonrisa, déjenme imaginar a Jesús con una sonrisa diciéndole, quiero ser limpio.
Señor nos enseña a solicitar la voluntad de Dios. Si quieres, Padre, si quieres que sea tu voluntad. Ahora viene lo que Él desea. Pásame en esta copa, hermanos. Recordemos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% humano y Él conocía el dolor. No es que tuviera miedo, pero sabía, hermanos, que el pecado puesto sobre Él iba a crear una distancia terrible en Él. Hermanos, Jesús no le tenía miedo a los clavos. Jesús sabía que iba a ser puesto delante y nuestros pecados caían sobre Él, siendo Él santo y perfecto. Y entonces, hermanos, estando en condición de pecado, el Padre en santidad se iba a apartar de Él por culpa nuestra. Así que el Señor Jesús le dice esto al Padre, si quiere, de alguna otra forma, pero va a hacerse como tú lo decidas. Esa es la mejor manera de pedirle a Dios, hermanos, por nuestras tribulaciones y aflicciones. Estoy solo, Señor, pero si quieres, tu voluntad sea hecha en mí. Dame paz, si tú quieres. Hermano, la pregunta que si Dios no quiere, pues sabe que Dios seguirá siendo un Dios justo. Aquí lo que vemos, hermanos, es que el Señor Jesús ora con todo su corazón. Si se fijan, hermanos, esa es una oración genuina. Pide a Dios su voluntad, pone su petición y se sujeta a lo que Dios decida. Eso es orar, hermanos, con todo el Señor. Señor, si tú quieres, si tú quieres. Es una manera de decir. Segundo, versículo vamos 43 y 44. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Número 2, hermanos, ¿qué encontramos en esta oración del día de comunión, hermanos? Dolor y fortaleza. Encontramos en esta oración, hermanos, dolor y fortaleza. Se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué dice él? Para fortalecer. Hermano, no sé si usted se ha dado cuenta que cuando oramos, pero cuando de veras oramos, es notoria la presencia de Dios. Déjeme decirle, hermano, que cuando el diablo, el chamuco anda por ahí, se siente. Hay quien es muy sensible y se da cuenta, caray, por acá anda el enemigo, y se siente. ¿Qué cree que pasa, hermanos, cuando alcanzamos a distinguir que Dios está aquí? Hermanos, el ángel no era Dios. El ángel fue la respuesta del Padre para dar fortaleza a una oración hecha con todo el ser. Esto significa una cosa: su oración sí es escuchada, mi hermano. Dios sí atendió su oración. Dios sí escuchó su clamor. Dios sí ha visto sus lágrimas. A veces no hablamos. ¿Sí le ha tocado orar así? Cuando la garganta se cierra en un nudo y ya no podemos decirle nada a Dios. Y lo único que sale de nuestro corazón sale en forma de agüita de los ojos. Pues déjenme decirle que Dios sí escucha nuestra oración, aunque sea así. Y Dios envió una respuesta, la respuesta necesaria. Jesús había pedido que se haga tu voluntad. ¿Y sabe qué hizo el Señor? En este momento de angustia, yo te fortaleceré. Dios no quitó la copa amarga del Señor, pero Dios le envió respuesta para fortaleza. Hermano, tal vez Dios tenga un propósito distinto para su problema, pero Él promete estar con nosotros para fortalecernos.
Ahora, ¿cómo sabemos que esta situación sí era agonizante, hermanos? Porque sí he escuchado a gente detractora del Evangelio, pero si era Dios no tendría por qué. Sí, hermanos, sí, podemos decirle sí. Pero el detalle aquí, hermanos, es que lo que es tan claro en el Evangelio de Lucas es una prescripción médica, hermanos, de lo que estaba ocurriendo, hermanos, metabólicamente en el cuerpo del Señor. Miren, ¿qué es lo que dice el evangelista? Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hematohidrosis es el nombre de ese fenómeno, hermanos, que ocurre en el organismo por estrés, temor, miedo o dolor en extremo. ¿Sí ocurre? Sí. El término médico, hermanos, es hematohidrosis. Cuando el corazón, cuando la mente, hermanos, llega a tal extremo. Aquí dice, estaba en agonía. Un paso más a desfallecer. Así que, hermanos, esa oración no solamente implicaba sujetarse a la voluntad de Dios, esa oración implicaba, hermanos, la negación a lo que yo quiero completamente para sujetarse al Padre. El pedir la voluntad de Dios, hermanos, a veces no es como usted y yo imaginamos. Tal vez vemos las películas porque es Semana Santa y vemos muchas películas bonitas, otras que caen en lo ridículo, ¿verdad? Porque ni argumento bíblico tienen. Pero es interesante, hermanos, ver cómo pues todo lo que pintan y todo, hermanos, es solo una caricatura de lo que realmente ocurre. Y Jesús, hermanos, estaba en una condición tan terrible, hermanos, emocionalmente, pero consciente espiritualmente, diciendo y haciendo, voy a hacer la voluntad de Dios. Me va a costar dolor, me va a costar sufrimiento, pero estoy dispuesto. Y entonces, fíjense bien esto. Ahora, si lo leemos, hermanos, un poquito distinto, vamos al versículo 44. Estando en la agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ahora vamos al 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. ¿Se dan cuenta de la perfección del plan de Dios? Hermanos, la oración hecha con el corazón, la oración hecha con todo el dolor y la oración hecha con sinceridad, pasando lo que tengamos que pasar, hermanos, tendrá su respuesta, tendrá su bendición y tendrá su fortaleza solamente en Dios. La oración que hace Jesús en esa noche, hermanos, no solamente era una manera de pedir al auxilio de Dios, sino que es un ejemplo de voluntad, de humildad y de obediencia. Por encima de nuestros temores. Hermanos, muchas veces nuestros pretextos para buscar a Dios son temores. El que dirán, el tiempo, ¿verdad? No tengo el tiempo suficiente, la oportunidad de hacerlo, el perder amigos, el perder familiares, el perder el trabajo. Simplemente por decir que soy cristiano, que he decidido buscar a Jesús, que voy a una iglesia evangélica. Pero piensen qué fue lo que estuvo dispuesto a hacer Jesús por mí. ¿Cuánto lloró Jesús esa noche por mí? ¿Cuántas gotas de sangre salieron de la frente del Señor por mí? Porque me amaba. Porque sabía que yo en mi corazón tengo aflicción, tengo temor y tengo dolor. Y que tal vez hasta que iba a dudar o que le iba a fallar. Sin embargo, le estuve en ese huerto, Getsemaní. Allí en Getsemaní, el monte de los olivos, precisamente era un olivar. Había aceitunas ahí, hermanos, y se molían. De hecho, eso significa Getsemaní, hermano, precisamente. Para donde el taller donde se muele para hacer aceite. Aceite de unción, aceite de curación, aceite médico. Allí fue donde el Señor derramó su ser para sanidad y dolor de la humanidad. Y a veces solo cantamos Getsemaní, hermano. Ahora, usted sabe eso. Recuerde la letra de nuestro himno, Getsemaní. Y dice tan grata quietud. Bueno, no es ese en el huerto, ¿verdad? No, sí, en tan grata quietud
Se escuchó la oración de dolor. Sea hoy en verdad, hecha tu voluntad y no como yo quiero, Señor. Que sea esa nuestra oración. Que en mi vida sea hecha tu voluntad. Creo que nosotros nos hemos equivocado mucho como para atrevernos a dudar de Dios y decir, bueno, ¿qué va a pasar? Si usted confía en Dios, hermano, deje que Dios obre en su corazón. Y número 3, hermanos, dice el versículo 45 y 46. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, esta parte es triste, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Número 3, hermanos. En el día de comunión tenemos una respuesta, hermanos. Una triste actitud. Una triste actitud. El Señor Jesús terminó la cena del Señor, cantaron un himno, salió, hermanos, con el objetivo de orar. Llegaron a Getsemaní, llegaron al monte, al huerto de los olivos. Les dijo a sus apóstoles: hagan oración para que no fallen. Hagan oración. No está hablando del futuro, no está hablando de cuando tengan chance, ahorita. Hermano, ¿cuándo usted tiene que orar? Ahorita. ¿Cuándo tiene aflicciones? Ahorita. ¿Cuándo se solo? Ahorita. Haga oración. Así que cuando Jesús les dice oren, no les está diciendo cuando yo me vaya, cuando yo ascienda al cielo, es tiempo de orar. El Señor está hablando de un presente y un presente continuo. Tienen que estarlo haciendo desde ya, porque es probable que tienen la fallada. Y entonces el Señor Jesús se fue solo a orar con el Padre Celestial. Y cuando regresa había dado una indicación. ¿Cuál era la indicación? Orar. Y los encontró durmiendo. Pero había una razón aquí. Lucas, el médico, recordemos que Lucas era doctor, él sabía, por eso nos da estos términos, ¿verdad? Acerca de que no mencionan otros evangelios. Pero él dice: los halló durmiendo a causa de la tristeza. Cuando una persona está muy triste, hermanos, la tristeza acaba. Hermanos, de verdad la tristeza agobia la vida. Y existe la tendencia a fatigarse por tristeza, eso es real. Y se empiezan a dormir. Cuando una persona ha perdido un ser amado, hermanos, después de todo, como que caemos en el 20, en el anterior 20 decimos, y empieza el cuerpo a sentirlo y comienza a dar sueño. De hecho, los psicólogos no están autorizados para medicar, pero sí lo hacen, ¿verdad? ¿Saben qué medicamento le dan a las personas que tienen depresión? Son niños. Para que se duerman. Es que es el medicamento que me dio mi psicólogo. ¿Y sabe qué pasa? Los mandan a dormir. Aquí estas personas, los discípulos, los que estaban cerca, los que vieron a Jesús, ¿sabe qué hay de tristeza? Les acababan de decir que iba a ser entregado, que iba a ser traicionado, que iba a ser asesinado, y a ellos les entró la tristeza. Y en lugar de orar, hermanos, en esa tristeza, en lugar de orar, se fueron a dormir. Fíjense cómo ese pretexto, hermanos, a Jesús no le gustó. ¿Por qué dormís? ¿Qué fue lo que les dije? Les repite lo mismo: orar para que no entréis en tentación. Así empezó en Getsemaní, hermanos, esa oración. Así que el día de comunión está, hermanos, realmente impulsando la oración del pueblo de Dios. Porque el Señor Jesús es muy claro aquí al decir: ustedes creen en mí, ustedes están siguiéndome. No es momento de dormir. Hermanos, no es momento de dormir. Nuestro mundo, hermanos, está en una crisis tan terrible. Guerras, problemas con los energéticos. Nuestra ciudad, hermanos. Y aquí vive gente que amamos, gente que apreciamos, nuestros hijos, nuestros hermanos, viven aquí.
¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo tiene razón cuando dice que los días son malos? Así que el Señor Jesús dice, no es momento de dormir. Tenemos que orar. Tenemos que hablarle a la gente de Salamanca que hay esperanza en Cristo. Que hay esperanza en el Evangelio de Jesucristo. Porque estamos en momentos difíciles. Ahora la tristeza nos puede llevar a no hacerlo. La tristeza nos puede llevar a dormir. La tristeza nos puede llevar a la indiferencia, hermano. El Evangelio de Mateo, el paralelo de este, hermano, de este evento en Mateo, nos dice que esto ocurrió en 3 ocasiones. ¿Qué les digo? Quédense aquí, hagan oración, yo voy a orar. Y el Señor Jesús se fue a orar, y regresó, los encontró durmiendo y los despertó y les dijo, no pueden esperar tantito. Pónganse a orar. Y entonces cerraron los ojos en calma y empezaron a orar. El Señor Jesús se fue y cuando regresa los encuentra otra vez dormidos. Y los vuelve a despertar. ¿Qué les dije? Tienen que orar. No tomen la vida espiritual a la ligera. Y se fue y regresó y otra vez los encontró durmiendo. Y no, Señor, ya nos vamos a poner a orar. Y Jesús le dice, ya, estate. Ya llega el Señor. Lucas nos lo dice de una manera interesante. ¿Por qué dormís fuera de la puerta? Y les vuelve a indicar, levantaos. Tienen que orar. Hermanos, en el día de comunión el Señor Jesús hizo mucho. Oró por sus apóstoles, les enseñó a sus apóstoles, pero esta oración, hermanos, la hace el Señor de una manera ejemplificándonos a nosotros cómo debemos orar con todo el alma. ¿Cuál es la petición de su corazón? ¿Cuál es la necesidad de su alma? ¿Qué es aquello, hermano, que sabe que aquí en la tierra humanamente no vamos a conseguir nada? Y no se trata de orar para que Dios cumpla lo que yo quiero, se trata de orar para que la voluntad de Dios sea hecha en mí. ¿Quién se va a equivocar? ¿Yo o Dios? Así que nuestra oración es simple. Señor, sea hecha tu voluntad. Ayúdame a no fallar. Ayúdame a permanecer cuando mi cuerpo se esté rindiendo. Que pueda mi espíritu exigir más, de tal manera que no te falle, de tal manera que sea fiel. Y si en ese proceso, Señor, he de sufrir, he de llorar, he de derramar mi dolor, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer delante de ti, porque he decidido seguir a Cristo, porque creo en Jesucristo y porque en el día de comunión el Señor nos está mostrando una maravillosa oración. Así que sea entonces, hermanos, la voluntad de Dios en usted, en mí, en su iglesia. Necesitamos, hermanos, bajar la cabeza y decirle a Jesús que sea tu voluntad en mi vida. Vamos. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias porque nos has concedido, Señor, un día en particular en el que podemos recordar el día de comunión. Señor, tú orabas en un momento tan difícil, pero permaneciste fiel a la voluntad del Señor. Toma nuestra vida. Hay muchos pretextos en nuestro corazón, tal vez muchos temores, pero queremos hacer tu voluntad. Enséñanos a caminar en tu dirección. Enséñanos a buscarte en oración. Enséñanos a orar para que no entremos en tentación. Enséñanos, Señor. Danos más. No solo se trata de recordar de una fecha, Señor. Se trata de recordar un evento tan magnífico, tan esplendoroso, pero que fue muy difícil. Y hoy, Señor, lo recordamos, te honramos y te glorificamos.
glorificamos, Señor. Que la oración de Getsemaní, Señor, se quede en nuestro corazón. Que el momento del Getsemaní, Señor, sea atesorado en nuestra alma, para que aprendamos fidelidad, para que aprendamos sujeción, para que aprendamos lealtad, Señor. Y que en todo lo que hagamos, en todo lo que pasemos, podamos decir: sea hecha tu voluntad, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Nos fortalece, nos confronta, pero también nos consuela, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.